Derecho, audioclase. Y el primer tema que vamos a tratar esta noche en el mundo del derecho lleva por título la formación del contrato. Corresponde a la materia de derecho civil y para ello contamos como invitado al catedrático de la disciplina Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. A la hora de la formación de un contrato, de hacer un contrato, ¿qué importancia tiene la igualdad de las partes contratantes? La idea contemporánea de contrato no es que tenga importancia la igualdad, sino que yo creo que lleva inherente que los contratantes son iguales ante la ley. Es decir, la idea de contrato contemporánea, en buena medida, se gesta en los siglos XVII y XVIII, superando, por tanto, la etapa del jus comune ya, y se plasma en el Código Civil francés en 1804, y precisamente es un acuerdo de naturaleza patrimonial donde las personas por sí mismas, partiendo de la base del principio de igualdad ante la ley que impone el Código de Napoleón, que impone el Código Civil francés de 1804, se entiende que las partes son exactamente iguales para valorar su designio contractual, es decir, qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren conseguir, y al mismo tiempo cuáles son el cuadro de derechos y obligaciones que la celebración de un contrato les va a significar, ¿no? En ese sentido, digo que prácticamente, pues con la idea contemporánea de contrato, la igualdad de las partes de las partes es un presupuesto radicalmente necesario, y el presupuesto del que toman pie todos los códigos civiles que siguen el patrón del Código Civil francés, en el sentido de que el contrato es una negociación, ¿verdad? Por eso se habla de oferta, de aceptación del contrato. ¿Esas podríamos decir que son las diferentes fases que puede haber en la formación del contrato? Sí, claro, sí. Es decir, el contrato, generalmente, bueno, pues hay contratos que son absolutamente instantáneos, ¿no? Cuando usted en un restaurante se dirige a una máquina y saca una cajetilla de tabaco, y que me perdone Dios si estoy haciendo publicidad, yo como sabe no fumo, pero saca una cajetilla de tabaco, vamos, pero que es un caso típico, ¿no? O no sé, o un café o una bebida. O un caballero va al cuarto de baño y la cena le ha sido muy provechosa y va a la caja automática a sacar un preservativo, pues está haciendo un contrato instantáneo, además con una máquina. Pero está comprando una cosa, es decir, está haciendo un contrato de compraventa. ¿Qué ocurre? Que es que esa compraventa, claro está, no es lo mismo que el que va a comprar un piso y se va a endeudar ya, pues casi de por vida, como dice el otro. Y sin casi va por vida. Va a estar 30 años donde el piso va a ser del banco y suyo, sobre todo del banco, y dentro de 30 o de 35 años ya será solo suyo, ¿no? Por tanto, claro, ahí ya ese contrato no es meter una monedita y darle una tecla, ¿no? Ni es levantar una manita, por grande que la tenga uno, y parar un taxi, que también se está haciendo un contrato, ¿no? O sea que en ese sentido, claro, las fases del contrato hay veces que prácticamente no se identifican, ¿no? Es como todo en la vida, ¿no? Y hay otras veces, por el contrario, donde se necesita absolutamente diseccionar las distintas fases contractuales para saber qué pueda pasar, ¿no? En ese sentido, pues, todo contrato, se ha dicho siempre, y es una expresión clásica, empieza con tratos, ¿eh? ¿Todo contrato empieza con tratos? Sí, claro. Es decir, que hay primero unos tratos preliminares, ¿no? Oye, pues yo estoy pensando que vendo, que tal, que compro. Pues yo estoy pensando que me puede interesar comprar. Es decir, esto es lo que pasa en la vida, ¿no? O que me puede interesar a mí llevarte esto, me puede interesar que me transporte usted un mueble. Se empieza hablando, ¿no? En general, en el contrato que tiene mínima relevancia económica es muy extraño que se llegue con un papel diciendo mire usted, esto es lo que yo quiero. Claro, porque a lo mejor la otra parte, no digamos ya en sociedades en las que el regateo se impone, ¿no? Que ahí, claro, el regateo ya es algo más que tratos, pero es la continuación, digamos, de la rebaja del precio, ¿no? Pero los tratos preliminares se dan en todos lados, ¿eh? Y en muchos casos con muy mala voluntad, ¿eh? Sí, pero por eso también hay precontratos o contratos de opción también. Hay precontrato, hay opciones de compra. Generalmente son muy frecuentes, sobre todo en el tema de la compra de suelo urbano, ¿no?
es enormemente frecuente. Y después, cuando ya hay una oferta contractual seria, es cuando generalmente en el mundo del derecho se habla de oferta. ¿Mm? De oferta, es decir, cuando hay una propuesta de negociación sobre un tema determinado que contiene todos los elementos necesarios para que si la otra parte dice sí, se celebre el contrato. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues todos los para el llamados contrato? en jerga muy antigua y quizás muy fea, y los llamados elementos esenciales del contrato. Que haya consentimiento, que haya un objeto y que haya una causa del contrato, ¿verdad? Que haya, claro, esto así dicho parece una bobada, una tontería Y hasta elemental, ¿no? Sí, y muy elemental, claro, consentimiento, objeto y causa, total, es lo que dice el artículo, este artículo sí me lo sé, es excepcional que me sepa alguno, como usted sabe, el 1261 del Código, dice que deben concurrir consentimiento, objeto y causa, ¿no? Para que se entienda celebrado o constituido un contrato, ¿no? Claro, el problema es que después, ¿quién puede prestar consentimiento? ¿Cuáles son los objetos susceptibles de contratación? Porque no todo puede ser objeto de contrato. Y de otra parte, ¿qué significado le otorga, sobre todo la jurisprudencia en el día a día, a la causa? Temas complejísimos. Lo cierto es que una vez que se produce esto, y que en el caso de que intervenga sea necesario el precio esté cuantificado, etcétera, se entiende por oferta, ya digo, en el mundo del derecho, aquella propuesta a la que asintiendo la otra contraparte significa ya la asistencia del contrato. Si la otra contraparte propone unas condiciones, hablando en términos generales e imprecisos, ¿no?, distintas, está haciendo a su vez una contraoferta, ¿vale?, que a lo mejor resulta aceptada por el primer oferente, por aquel que hizo la primera oferta. Es decir, es el juego de que en el mundo del derecho y en la legislación jurídico-privada se le denomina oferta a aquello que conlleva ya que con una aceptación final se entiende como una propuesta contractual completa, por decirlo así. Cuando uno piensa en los contratos, por ejemplo, cuando hace un contrato para un piso, un arrendamiento de un piso, parece que más o menos se puede poner de acuerdo a las dos partes, pero a veces hay una serie de contratos que casi tienes que firmar, valga la expresión, por narices. No, claro, muchos. Es lo que se llama contratos de adhesión, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Es la contrafigura. Bueno, para mí significa... Sí, hasta ahora hemos venido hablando de lo que podemos llamar el contrato paradigmático, o si lo que he dicho de una forma un poquito más elegante, el paradigma contractual clásico, ¿verdad? El paradigma contractual clásico contemplado en los códigos, que era el contrato objeto de negociación individual, sencillamente. Si quieren lo podemos llamar contrato individualizado o contrato personalizado, o un contrato objeto de negociación expresa, o lo que quiera. Vamos, lo que podemos llamar el supuesto típico en el que realmente la intención, la voluntad y la intervención de las partes es efectiva en un toma y daca de propuestas y de condiciones contractuales que finalmente acaban por coincidir, ¿no? Y por ser aceptadas por los dos. Y claro, frente a ello, pues ya poco tiempo después poco tiempo, no muy poco, pero bueno, poco tiempo después de publicarse los códigos, la doctrina, claro, identificó enseguida aquellos supuestos en los cuales la propuesta contractual era realizada generalmente por empresas o compañías de una extraordinaria fortaleza económica y que por tanto imponen sus condiciones. Y han impuesto históricamente sus condiciones. Cuando uno se va a montar en un ferrocarril o incluso en una línea de autobuses que una nuestro pueblo con la capital de provincia, uno, claro, puede subirse allí, pero claro, si se sube ya sabe que las condiciones son las que son. ¿Tiene ello fundamento? Pues tiene algo de fundamento. Porque usted imagínese que cualquiera, aunque sea solo pensando en el autobús de línea, que cualquiera de las 43 o 50 personas que caben en un autobús de línea normal pudiera negociar el precio con el conductor. Pues desde luego la puntualidad no estaba garantizada, porque por lo pronto, cuando parara en cualquiera de las ciudades del Pisuerga, ¿no?, que se montara alguien y dijera, buenas, yo aquí me monto por 23 kilómetros. Pues me va a cobrar usted más de 25 pesetas, porque yo en ese caso
Bueno, no, yo le tengo que cobrar a usted 43 que me ha hecho. No, pero yo le voy a dar, 28. Claro, el resto... Empezar los tratos, el contrato con los tratos, todavía Empezar los tratos, pues a lo mejor todos los que fueran ya desde la capital, desde Valladolid para abajo, dirían, pero vámonos. No, o sea, que sería una locura. Usted imagínese que llega usted al banco y que cuando le dicen cuáles son las condiciones de cuenta corriente, dice usted, yo quiero hablar ya con el director. Pues a lo mejor el director la recibe, el director de la sucursal la recibe. Pero probablemente el director lo que le diga es, mire usted, yo no tengo capacidad ninguna en relación con la central para negociar los contratos de cuenta corriente. Para cambiar las condiciones, ¿no? Yo no puedo tocar aquí una línea, no puedo tocar ni una coma de las condiciones generales. ¿Y esos contratos, ha dicho que eran los contratos de adhesión? Claro, y entonces, bueno, pues al final... ¿Contratos forzosos o no? Claro, es lo porque hay que adherirse a la propuesta o a la oferta contractual. Entonces han tenido y siguen teniendo muy mala prensa, como es natural, porque además el ser humano, aunque somos, por un lado, creo yo, tenemos una tendencia gregaria enorme, pero por otro lado también tenemos una tendencia enorme hacia la idea de libertad, ¿no? Entonces, en el momento que nos dan un papel que hay que firmar obligatoriamente por narices, ¿no? Y tal, pues nos sale siempre un poco la vena personal y la vena ácrata de decir, yo quiero ser una persona individual, tener mi propio ego y tal y cual. Y ya nos sabe un poco mal eso de tener que firmar, ¿no? Lo que sí es cierto es una cosa, ¿eh? El mundo actual no puede permitirse, eso también hay que tenerlo en cuenta, la inexistencia de contratos de adhesión. O sea, sería radicalmente imposible que ahora mismo los viajeros de las compañías aéreas, vamos a ir subiendo un poco el tono, vamos a pasar del autobús de mi pueblo ya a vuelos por lo menos transnacionales, ¿no? Los millones y millones de desplazamientos aéreos que hay al día en el mundo actual, que el 10%, no digo ya el 100%, el 10% de los pasajeros, encima de los atascos y de los retrasos existentes en todos los aeropuertos del mundo, estuvieran diciendo, no, yo quiero una negociación individual de las condiciones del contrato de transporte aéreo, del contrato del vuelo. Sería radicalmente imposible. Es decir, es imposible en la estructura socioeconómica actual y en la realidad cotidiana de las sociedades actuales renunciar a la idea de contratos de adhesión. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que se han ido sometiendo naturalmente a una serie de controles cada vez más acusados, ¿no? Sí, para que sean más justos y más iguales para todos, ¿no? Durante los primeros años del siglo XX, pues prácticamente intentar actuar contra una de las grandes compañías redactoras y predisponentes de los cláusulas contractuales era prácticamente, era una utopía. Hoy día, y sin embargo, realmente no es una utopía, y creo además que el mundo que podemos llamar genéricamente de la protección del consumidor ha generado precisamente y ha conseguido un desarrollo extraordinario prácticamente en el último cuarto del siglo pasado, del siglo XX, llegando, a cotas que eran impensables de celeridad en cuanto se refiere a la protección del consumidor, y esto ha significado una balanza o contrapeso en lo que podían ser la predisposición, es decir, la elaboración por anticipado por las grandes compañías de los contratos de adhesión. Vamos a finalizar este primer tema que estamos tratando esta noche en nuestro programa El Mundo del Derecho con el catedrático de Derecho Civil Carlos Lasarte sobre la formación del contrato. Como hemos podido ver, hay muchos elementos, pero que requiere mucho tiempo para hablarlo con y en este caso como para los alumnos estudio. Lo que pasa es que a lo mejor pues ya están hasta hartos de escucharnos algunos de nuestros alumnos, por lo menos, ¿no? Porque dirán, si yo sé mucho más que este señor cuando habla, yo ya me he estudiado mis cosas. Seguramente eso pueden creerlo, puede que algunos lo sepan, pero... Bueno, y a lo mejor no me llaman ni señor, me llaman otra cosa. A los alumnos. Creo en todo caso a ellos y buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias, profesor Lasarte.